Carl Jung comprendía algo que hoy sigue siendo incómodo de aceptar. El deseo sexual no es una fuerza superficial, ni un impulso ciego que simplemente busca gratificación física. Es en realidad un espejo oculto donde se reflejan aspectos profundos de la psique. Allí donde creemos encontrar solo instinto, surge una compleja red de símbolos que nos muestran quiénes somos en lo más íntimo. Lo que llamamos atracción no se reduce a un movimiento de la biología, sino que es la huella visible de lo invisible, una invitación a descifrar la verdad enterrada en nuestra mente. El cuerpo puede desear, pero lo que realmente se expresa detrás de esa atracción no pertenece únicamente a la carne. Jung lo concebía como una manifestación de fuerzas interiores que buscan abrirse camino. Cada impulso que se enciende no habla solo de lo que queremos, sino de lo que falta, de lo que anhelamos recuperar en nuestro interior. El deseo es, en este sentido, un lenguaje cifrado. En él se proyectan historias inconscientes que ni siquiera sabíamos que habitaban dentro de nosotros. Cuando alguien despierta en nosotros una atracción incontrolable, lo que nos estremece no es únicamente su apariencia o su energía externa, sino la resonancia que provoca en nuestro propio mundo interno. No deseamos tanto a la persona como lo que esa persona significa para nosotros. Jung intuía que en cada experiencia erótica se abre un portal hacia un contenido psíquico reprimido, hacia un fragmento de la sombra que quiere emerger. Y es precisamente allí donde el deseo sexual se convierte en un espejo. Muestra no solo aquello que ansiamos poseer, sino lo que hemos ocultado, lo que no nos atrevemos a aceptar como parte de nuestra identidad. Esta mirada transforma por completo la forma en que entendemos el eros. Lo que comúnmente se interpreta como un instinto básico es, en realidad, un enigma psicológico. El deseo no es una necesidad simple, es un mensaje disfrazado, cargado de símbolos. Puede revelar la herida de una ausencia, el eco de una prohibición, la huella de una experiencia reprimida. Por eso el deseo nunca es transparente. Lo que vemos en el otro suele ser un reflejo distorsionado de nosotros mismos. Y cuanto más intensa es la atracción, más profundo suele ser el contenido que ella señala. En la concepción junguiana, todo encuentro cargado de deseo es también un encuentro con lo desconocido en uno mismo. La persona que nos deslumbra actúa como un espejo vivo, reflejando un aspecto oculto de nuestra propia alma. Esa intensidad, ese fuego interior que parece arder sin razón aparente, no surge del azar. Responde a una necesidad inconsciente de revelar y reconciliar fragmentos perdidos de nuestro ser. Así, lo erótico deja de ser una cuestión superficial y se convierte en una revelación psíquica. Hay algo profundamente inquietante en esta idea, porque significa que, al desear, estamos confesando sin quererlo. Cada atracción se vuelve una especie de confesión secreta, un testimonio involuntario de lo que nos falta o de lo que no hemos integrado. El deseo se convierte en un oráculo que habla a pesar nuestro, que desnuda aquello que nos esforzamos por mantener oculto incluso de nosotros mismos. Y en esa desnudez psicológica descubrimos hasta qué punto no somos dueños de nuestro propio mundo interno. El deseo no se limita a señalar lo reprimido, también nos confronta con el misterio del simbolismo. Un simple gesto, una mirada o un rasgo particular pueden desatar una fuerza desproporcionada en nosotros. ¿Por qué ciertos detalles desencadenan pasiones que desafían la lógica? Porque lo que nos atrae no es el detalle en sí, sino la carga simbólica que despierta en nuestra psique. Lo que percibimos es solo el detonante, la chispa que enciende un fuego mucho más antiguo y profundo, ligado a la memoria del inconsciente. Esa fuerza se siente como un misterio porque no responde a la voluntad consciente. No podemos decidir de quién nos enamoramos ni de quién nos apartamos con indiferencia. El deseo se impone con la fuerza de lo inevitable, como si viniera de un lugar más allá de nuestra voluntad.
Jung entendía que esto ocurre porque el inconsciente utiliza el deseo como medio de comunicación. Allí donde las palabras no alcanzan, el cuerpo habla, y lo hace con símbolos cargados de historia interior. Resulta inquietante comprender que aquello que más nos atrae puede estar revelando nuestra mayor vulnerabilidad. El deseo no solo ilumina lo que falta, también expone la herida, la carencia, el vacío. Y sin embargo, esa exposición no es destructiva. Por el contrario, puede ser la llave de un camino hacia la integración. Al reconocer lo que el deseo nos muestra, tenemos la posibilidad de comprender aspectos ocultos de nuestro ser y, poco a poco, reconciliarnos con ellos. Lo fascinante es que el deseo no es uniforme, nunca es el mismo en todos, ni se presenta de manera idéntica en cada experiencia. Es tan diverso como lo es la vida interior de cada persona. Para unos puede manifestarse como una búsqueda de ternura, para otros como un llamado hacia la fuerza, para algunos como un impulso hacia lo prohibido o lo misterioso. Lo que cambia no es el mecanismo del deseo, sino el contenido simbólico que lo habita. Y en cada uno de esos matices se encuentra una pista valiosa sobre lo que late en lo profundo de la psique individual. Jung nos invita a contemplar el deseo como un territorio simbólico que exige interpretación. No basta con sentirlo, es necesario preguntarse qué significa. En esa pregunta no se esconde una respuesta moral ni un juicio, sino una revelación psicológica. Porque lo erótico es también un lenguaje, y como todo lenguaje, debe ser descifrado. De esa manera, el impulso deja de ser un enigma ciego y se convierte en un texto que puede revelar quiénes somos realmente. Comprender esto transforma radicalmente nuestra relación con el deseo. Ya no lo vemos como un enemigo que debe ser reprimido, ni como un simple placer que debe ser consumido. Lo percibimos como un símbolo vivo, como un espejo que nos devuelve un rostro que desconocíamos. Y es precisamente en esa revelación donde reside su poder. El deseo nos pone frente a una verdad que jamás hubiéramos descubierto de otro modo. Cada atracción, cada impulso, cada chispa erótica es en realidad un recordatorio de lo que permanece oculto en la penumbra de la psique. El deseo es, en última instancia, una lámpara que ilumina la sombra, y al observar con atención lo que ella revela, descubrimos que el fuego que arde en nosotros no proviene solo de la biología, sino de la profundidad insondable de nuestra alma. Si el deseo nos enfrenta a lo que se oculta dentro de nosotros, la pregunta inevitable es ¿qué sucede con aquello que hemos rechazado, negado o dejado en penumbra? Jung llamó a ese territorio interior la sombra, el conjunto de impulsos, emociones y facetas de nuestra personalidad que no se ajustan a la imagen que intentamos proyectar ante el mundo. Lo inquietante es que, aunque intentemos apartarlas, esas fuerzas nunca desaparecen. Permanecen latentes y encuentran salidas inesperadas, siendo el deseo una de sus manifestaciones más potentes. Cuando alguien despierta en nosotros una atracción irresistible, lo que nos impacta no es únicamente lo que esa persona es en su exterior, sino lo que nos refleja de nuestro propio interior no reconocido. La sombra se oculta bajo máscaras, y la máscara más común es la del otro. Nos sentimos fascinados por rasgos que quizás en la vida diaria rechazamos en nosotros mismos. Lo que aparece como encanto ajeno es, en verdad, una proyección de nuestras carencias o de aquello que hemos preferido mantener en silencio. Este mecanismo se vuelve más claro si pensamos en cómo la atracción suele desafiar nuestra lógica. A veces nos vemos cautivados por personas que no encajan con nuestra idea consciente de lo que debería gustarnos. Allí entra en juego la fuerza de lo reprimido. La sombra aprovecha la atracción para revelarse, aunque lo haga de manera indirecta. El otro actúa como una pantalla donde se proyecta lo que no queremos reconocer, y esa proyección puede encender una llama inesperada. Lo perturbador es que esta dinámica no siempre conduce hacia lo luminoso.
La sombra no es solo un reservorio de cualidades olvidadas, también guarda aquello que consideramos peligroso o inaceptable. Por eso, el deseo puede llevarnos a situaciones que desafían nuestra estabilidad, como si existiera en nosotros una atracción hacia lo prohibido, hacia lo que rompe con la norma. Lo que parece un capricho del cuerpo es, en realidad, un llamado profundo a enfrentar zonas de nuestra personalidad que preferiríamos mantener ocultas. En este sentido, el deseo no solo revela, también confronta. Nos obliga a mirarnos en un espejo que no siempre devuelve una imagen agradable. ¿Qué significa sentirnos atraídos por lo que nos incomoda, por lo que contradice nuestras convicciones más firmes? Para Jung, esto ocurre porque la sombra busca equilibrar la balanza interior. Lo que hemos dejado de lado regresa disfrazado de atracción, y mientras más lo negamos, con más fuerza tiende a imponerse. Así, la intensidad del deseo se convierte en la medida de aquello que hemos excluido. Resulta inquietante comprender que, en ocasiones, deseamos lo que menos coincide con nuestra autoimagen consciente. El individuo que se cree disciplinado y rígido puede sentir una atracción irrefrenable por alguien caótico y libre. La persona que presume de pureza moral puede sentirse hechizada por lo que considera transgresor. Estas contradicciones no son errores del instinto, son mensajes. El deseo señala el punto exacto donde nuestra identidad está incompleta, recordándonos que aquello que negamos también forma parte de nosotros. La sombra se manifiesta de manera más intensa cuando creemos tener pleno control sobre lo que somos. Mientras más rígida es la máscara con la que nos presentamos al mundo, más violenta suele ser la irrupción del deseo. Es como si el inconsciente se cansara de la represión y buscara un resquicio para liberarse. La atracción se convierte entonces en una brecha en la máscara, una fisura por donde escapa lo que intentamos mantener aprisionado. Y esa fisura es tan poderosa que puede desestabilizar incluso a quienes se sienten más seguros de sí mismos. Pero no todo en la sombra es destructivo. Dentro de ella también habitan cualidades dormidas, talentos que no nos hemos permitido explorar, sensibilidades que no hemos reconocido. En estos casos, el deseo puede ser un recordatorio de nuestra propia riqueza interior aún no desplegada. Nos atraen personas que encarnan aquello que quisiéramos descubrir en nosotros, aunque no lo sepamos conscientemente. Lo que se enciende como pasión hacia el otro es, en realidad, un llamado a expandirnos y abrazar dimensiones inexploradas de nuestra propia identidad. La paradoja es que, sin la sombra, el deseo perdería gran parte de su intensidad. Lo que hace vibrar al eros no es únicamente la atracción física o la afinidad superficial, sino la fuerza oculta de lo reprimido. Es esa tensión entre lo visible y lo invisible lo que enciende la chispa. La máscara protege, pero la sombra insiste en hacerse escuchar. Y el deseo es el escenario donde ambas se encuentran, generando una tensión que puede ser tanto fascinante como peligrosa. Aceptar esta realidad nos obliga a replantearnos la manera en que entendemos nuestras atracciones. No basta con preguntarnos quién nos gusta o por qué nos gusta. La verdadera pregunta es, ¿qué parte de mí está buscando manifestarse a través de esa atracción? Lo que parece una simple elección del corazón se convierte en un misterio psicológico que nos confronta con la complejidad de nuestra existencia. Lo más desconcertante de este proceso es que el deseo rara vez se presenta de forma estable. Su fuerza oscila, cambia, se transforma con el tiempo. Hoy podemos sentirnos atraídos por un tipo de persona y mañana por otra, completamente distinta. Esto no es inconstancia, es reflejo de la movilidad de nuestra sombra, que se reconfigura a medida que cambiamos. El deseo sigue siendo un espejo, pero el rostro que nos devuelve varía según lo que nuestra psique necesita revelar en cada momento de nuestra vida. Esa variabilidad explica también por qué el deseo puede ser una fuente de sufrimiento. No porque sea malo en sí mismo, sino porque revela cambios internos que no siempre estamos preparados para aceptar.
la atracción puede hacernos tambalear, cuestionar lo que creíamos seguro, abrir heridas que pensábamos cerradas. Sin embargo, detrás de ese desconcierto late la posibilidad de transformación. Allí donde la sombra se hace visible a través del eros, existe también la oportunidad de reconciliarnos con lo que negamos. El deseo se convierte así en un camino de autoconocimiento. Cada atracción inesperada, cada contradicción entre lo que creemos y lo que sentimos, nos obliga a mirar hacia adentro con mayor honestidad. La sombra no es un enemigo a destruir, es una parte de nosotros que busca ser integrada. Y el eros, al reflejarla, nos brinda la ocasión de reconocerla. De este modo, la máscara deja de ser un muro y se convierte en un velo que, aunque encubre, también deja entrever. La atracción que sentimos hacia otro ser humano ya no puede reducirse a un fenómeno externo. Es el eco de una batalla interior, el diálogo constante entre lo que mostramos y lo que escondemos, entre la luz de la máscara y la oscuridad de la sombra. Y en ese diálogo comienza a dibujarse un aspecto aún más profundo. El deseo no solo revela lo reprimido, también nos recuerda que estamos incompletos, que dentro de nosotros habita una tensión entre fuerzas opuestas que buscan unirse. Esa búsqueda no se agota en la confrontación con la sombra, sino que se proyecta en un horizonte aún más vasto, donde lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, lo humano y lo arquetípico, se entrelazan en un juego eterno. En esa tensión entre lo que mostramos y lo que callamos, surge un fenómeno que Jung consideraba central: el eros como lenguaje oculto de la psique. Allí donde el deseo parece un impulso ciego, en realidad actúa como un código que el inconsciente utiliza para transmitir sus mensajes. Lo fascinante es que no se trata de un lenguaje construido con palabras, sino con imágenes, símbolos y emociones que nos atraviesan sin pedir permiso. Cuando sentimos el magnetismo de alguien, lo que vibra en lo profundo no es únicamente atracción física, sino una representación simbólica. El otro encarna fuerzas internas que buscan hacerse visibles. La pasión que despierta no responde tanto a la persona concreta, sino al significado que nuestra mente proyecta sobre ella. Cada detalle, cada gesto, cada rasgo que nos conmueve actúa como una puerta de acceso al inconsciente, como un símbolo viviente que conecta nuestra vida cotidiana con lo que Jung llamaba arquetipos, estructuras universales que habitan en el alma humana. Lo erótico, en este sentido, deja de ser una simple experiencia privada y se convierte en una manifestación de lo colectivo. En nuestro deseo se expresan mitos antiguos, narraciones invisibles que no pertenecen solo a nuestra historia personal, sino a la memoria profunda de la humanidad. La atracción que sentimos hacia alguien puede ser, en realidad, la actualización de un drama arquetípico, la búsqueda del héroe por su musa, la unión del rey con la diosa, la fusión de opuestos que en todas las culturas ha simbolizado el anhelo de totalidad. Esta dimensión simbólica explica por qué el eros puede sentirse tan trascendente. A veces, lo que experimentamos como un enamoramiento no parece tener proporción con la realidad concreta de la persona deseada. Es como si dentro de lo cotidiano se abriera un resplandor mítico. Lo que ocurre es que la psique proyecta sobre el otro la figura de un arquetipo. Puede ser la imagen de lo femenino profundo, el ánima, o la representación de lo masculino interior, el animus. La persona real se convierte en un soporte sobre el que se despliega ese contenido inconsciente. Por eso la experiencia puede resultar tan intensa. No estamos viendo solo al individuo frente a nosotros, sino a la figura simbólica que él o ella despierta. Jung observaba que esta proyección no es un error, sino un mecanismo natural de la psique. A través del deseo, el inconsciente nos empuja a relacionarnos con aspectos de nuestra propia alma que necesitan ser reconocidos. La atracción hacia lo femenino o lo masculino en el otro refleja en última instancia
el anhelo de integrar dentro de nosotros esas mismas fuerzas. El eros nos lanza hacia afuera, pero su objetivo oculto es llevarnos hacia adentro. La búsqueda de unión con el otro se convierte paradójicamente en una búsqueda de unión con nosotros mismos. Este descubrimiento es tan revelador como perturbador, porque significa que el deseo sexual, al igual que el amor romántico, no es simplemente una relación con otra persona, sino una relación con lo inconsciente. El otro se convierte en un mediador, en un espejo arquetípico que nos conecta con lo que falta en nuestro interior. De ahí la fuerza avasalladora que puede adquirir la atracción. No deseamos solo a un ser humano, sino al símbolo que encarna un fragmento esencial de nuestra psique. Comprender el eros como lenguaje simbólico también ayuda a entender su carácter transformador. Cuando proyectamos sobre alguien la imagen de nuestra ánima o nuestro animus, estamos, en cierto modo, entregándonos a un proceso de individuación, un camino hacia la integración de los opuestos internos. El deseo no es únicamente instinto, es también pedagogía del inconsciente. Nos enseña a través de la atracción aquello que necesitamos reconocer en nosotros mismos. La intensidad erótica se convierte entonces en el fuego que funde las piezas dispersas de nuestra identidad. Pero esta fuerza no está exenta de riesgos. Precisamente porque el eros moviliza arquetipos tan profundos, puede envolvernos en ilusiones desmedidas. La proyección sobre el otro nos hace atribuirle cualidades que en realidad pertenecen a nuestra propia psique. Nos enamoramos no tanto de la persona real, sino del símbolo que encarna. Y esta confusión puede llevarnos a idealizar, a depender, a caer en pasiones que se sienten absolutas, pero que, con el tiempo, revelan su carácter ilusorio. El lenguaje del inconsciente es poderoso, pero también ambiguo. Nos eleva con su intensidad, pero puede extraviarnos si no reconocemos la naturaleza simbólica de lo que sentimos. Este doble filo del eros, su capacidad de revelar y de engañar, es lo que lo convierte en una de las fuerzas más enigmáticas de la existencia humana. Por un lado, abre puertas hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Por otro, puede atraparnos en espejismos que nos alejan de la realidad. La clave, según Jung, no está en reprimirlo ni en entregarse ciegamente, sino en aprender a interpretarlo. Ver en el deseo un lenguaje y no una sentencia, un símbolo y no una posesión definitiva. En esa interpretación descubrimos que el eros es, en el fondo, un movimiento hacia la totalidad. Deseamos en otro lo que aún no hemos integrado en nosotros. La unión erótica se convierte en metáfora de la unión psíquica, la fusión de lo masculino con lo femenino, de lo consciente con lo inconsciente, de lo racional con lo instintivo. Por eso, detrás de cada atracción se esconde un mito de completud, un impulso hacia la integración de lo fragmentado. El deseo sexual, entendido así, no es solo búsqueda de placer, es búsqueda de unidad. Esa unidad, sin embargo, nunca se alcanza por completo. Siempre queda algo inconcluso, algo que escapa. Y es precisamente en esa falta donde reside la potencia del eros. Porque lo que nunca se completa sigue impulsándonos hacia adelante, invitándonos a seguir explorando lo que somos. El deseo se renueva porque nuestra psique está en constante transformación, y cada etapa de la vida despierta nuevas imágenes, nuevas proyecciones, nuevas atracciones que nos recuerdan lo inacabado de nuestra existencia. Visto de esta manera, el eros no es un simple capítulo de la biología, sino un hilo conductor de nuestra historia personal. Nos acompaña desde los primeros impulsos de la juventud hasta las fantasías más íntimas de la madurez, siempre como un lenguaje simbólico que articula lo que no podemos decir de otra forma. A través de él, lo inconsciente se comunica, nos sacude, nos obliga a confrontar lo que falta y a reconocer lo que habita en las profundidades de nuestra alma. Y es aquí,
donde el deseo revela su rostro más profundo, no solo como un espejo de lo que callamos, ni solo como un escenario de la sombra, sino como un lenguaje universal que traduce lo invisible en experiencia viva. Al comprenderlo de esta manera, dejamos de verlo como una simple fuerza que nos arrastra y comenzamos a percibirlo como un mapa de símbolos que nos conduce hacia una verdad más amplia. Una verdad que no se limita al individuo, sino que conecta con lo colectivo, con lo arquetípico, con la memoria eterna que late en cada ser humano. Es en ese territorio donde el eros deja de ser un fenómeno privado y se convierte en un puente hacia lo trascendente, donde se dibuja la clave de su misterio. Y en ese misterio se abre el espacio final, donde la experiencia del deseo revela su verdadero sentido. Mostrarnos que, detrás de la atracción y la pasión, lo que buscamos no es solo un otro, sino el encuentro con lo más profundo y olvidado de nosotros mismos. El deseo, al mostrarse como un lenguaje simbólico, nos recuerda que nunca somos tan transparentes como creemos. Lo que sentimos como impulso, fascinación o atracción no es un accidente, sino una señal que emerge desde la profundidad de la psique. Es allí donde lo erótico revela su verdadera naturaleza, no como un capricho pasajero, sino como un llamado a reconocernos en lo que hemos dejado en penumbra y en lo que aún nos falta integrar. Jung entendía que, si aprendemos a escuchar lo que el deseo intenta comunicar, descubrimos que cada atracción encierra una enseñanza. Cada impulso esconde un mapa y cada encuentro con otro ser humano se convierte en un espejo que nos conduce hacia una comprensión más amplia de lo que somos. No hay nada trivial en esta fuerza. Incluso en sus formas más intensas o desconcertantes, nos invita a descifrar lo que permanece oculto. Mirar al deseo con esta conciencia no significa idealizarlo ni condenarlo, sino reconocerlo como uno de los caminos más poderosos hacia el autoconocimiento. Porque al final, lo que parece empujarnos hacia otro, lo que nos arrastra con la fuerza de un fuego inevitable, es también la voz secreta del alma que busca completarse. Y escuchar esa voz con atención es quizás la tarea más difícil, pero también la más reveladora de nuestra existencia. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.